Como he referido, el tema a abordar el día de hoy es el contrato de trabajo y la locación de servicios. Eh, Tema importante por los distintos pronunciamientos, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional, y porque actualmente hoy las empresas están cometiendo, las empresas me refiero a todas aquellas que están dentro del ámbito del régimen laboral de la actividad privada, están cometiendo eh, determinadas acciones o que conllevan a infracciones en cuanto a la contratación laboral, eh, con la finalidad de inicialmente dejar de lado o un poco cubrirse de los gastos sociales que demanden la contratación laboral. Están contratando en la modalidad de locación de servicios, sin dejar de lado o sin tener en consideración, mejor dicho, que más adelante eso puede conllevar a una consecuencia o una contingencia económica que viene a ser la desnaturalización del contrato de trabajo y que conlleve además al pago de los beneficios sociales. Dicho en otros términos, ok, hoy no te contrato laboralmente para no pagarte los beneficios, para que yo, empleador, no me genere gastos sociales, pero más adelante, por mis propios errores como empresa, hacia el trabajador, en la administración del recurso humano, ese trabajador conlleve a una demanda de desnaturalización del contrato de trabajo, consecuentemente el pago de los beneficios sociales y tal vez, ¿por qué no?, una indemnización por despido arbitrario. Bien, este tema lo he abordado en bajo cinco puntos. Primero, para entender qué es un contrato, tenemos que tener una definición misma de qué es el contrato. Eh, Luego desarrollaremos lo que es el contrato de trabajo propiamente dicho, tipos del contrato de trabajo, contrato de locación de servicios, ya abordamos el segundo tema de esta exposición, y nuevas formas de regulación del contrato de trabajo. Bien, ¿dónde encontramos una definición de lo que es el contrato de trabajo? Bueno, en principio lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 1003, perdón, ¿dónde encontramos una definición de lo que es el contrato? En principio lo encontramos en el Código Civil, artículo 1351, que nos dice, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Estamos entendiendo que al hablar de patrimonial estamos hablando de una contraprestación económica que es muy similar a lo que es el contrato de trabajo. Ok, en la norma laboral actualmente no tenemos una definición propia de lo que es un contrato de trabajo. Sin embargo, ya por la doctrina se ha venido desarrollando diversas conceptualizaciones acerca de lo que es el contrato de trabajo. Bien, y todo el mundo conoce que el contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empleador, en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas o a poner su fuerza laboral a disposición del empleador y a seguir y a seguir las instrucciones del segundo. ¿Esto a qué? A cambio de una remuneración o una retribución económica. Entonces, ya encontramos una similitud en lo que es un contrato y lo que es un contrato propiamente dicho desde el ámbito civil y un contrato de trabajo, vale precisar el tema desde el ámbito laboral. Ok, es similitud porque es un acuerdo de voluntades, es obligación recíproca, sí es una obligación recíproca, pero la diferencia es que en el caso del contrato de trabajo tiene que tener ciertas características para que se distinga de un contrato netamente civil. ¿Cuáles son esas características? Bien,
Los requisitos que debe tener un contrato de trabajo son, primero, la identificación de las partes. Y esto es importante porque los nombres, los apellidos, las direcciones, los documentos identificativos de las partes van a determinar que la prestación, en el caso del trabajador, es una prestación personal, ya lo he señalado aquí, y más adelante lo vamos a ver en cuanto a lo que señala el artículo 5 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Entonces, ¿por qué es necesario identificar las partes? Porque va a haber una relación o una interacción entre una persona, que es el empleador, y el trabajador, y que a su vez van a ser obligaciones de manera recíproca, en donde hay una actividad personalísima. ¿Qué más tenemos? Bueno, el domicilio de la empresa, el lugar donde se va a desarrollar la actividad laboral. Esto también es importante porque no necesariamente cuando se suscribe un contrato de trabajo, la relación se va, o la actividad laboral o la prestación personal del servicio se va a realizar en el lugar donde se suscribe el trabajo, el contrato, porque esta persona puede ser destacada a diferentes unidades o a diferentes sedes en donde el empleador tiene sus oficinas administrativas o donde tiene sus oficinas operarias. Incluso a través de un contrato de trabajo no solamente se van a hacer actividades laborales dentro de una sede, también pueden ser aquellas personas que son trasladadas, como por ejemplo los vendedores, ¿no? Que salen del lugar habitual de su centro de labores para realizar trabajos en actividades en lugares, o sea, de manera externa. Bueno, es importante también describir la categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo. ¿Y por qué la categoría? Porque más adelante vamos a entender que es importante señalar el grupo de trabajo o la categoría que va a alcanzar del trabajador, porque dependiendo de esa situación, el trabajador ya no va a poder ser reducido de categoría o ya no va a poder ser cambiado de su lugar o de su puesto de trabajo a otra sin su autorización. Entonces, estos requisitos son importantes, se prestan en un contrato de trabajo y, lógicamente, el monto de la remuneración y los complementos salariales. El monto de la remuneración, si tiene una remuneración básica o si la remuneración es mínima, y si además si tiene colaterales, como por ejemplo bonos por productividad, otros tipos de ingresos que percibe el trabajador, de repente por buen desempeño, y todos esos conceptos deben plasmarse en el contrato de trabajo. Y un punto importante es, lógicamente, el horario de trabajo. ¿Y por qué he señalado estos elementos o estos requisitos? Porque estos requisitos, justamente anexados a otros elementos del contrato de trabajo, que ya lo vamos a ver, van a hacer la diferenciación entre un contrato de trabajo y un contrato civil. Vale decir, un contrato de locación de servicios. Ok. Ahora sí, ya el contrato de trabajo, como lo he señalado, no hay ninguna norma que nos diga qué es un contrato de trabajo. Esto ha sido desarrollado ya por la jurisprudencia y obtenido de la doctrina. Entonces, podemos detallar que si tenemos contratos de trabajo y también el requisitos que debe tener un contrato de trabajo, también podemos detallar cuáles son los elementos de un contrato de trabajo. Bien, un contrato de trabajo sus elementos son tres, básicamente. Si nosotros determinamos en un contrato de trabajo o en un contrato cualquiera sea, que no necesariamente sea un contrato de trabajo, que existen estos tres elementos, entonces podríamos decir que ese contrato civil se ha desnaturalizado. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, los encontramos ubicados en los artículos 5, 9 y 6 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, conocido como Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR. ¿Qué nos dice el artículo 5? Bueno, el artículo 5 nos señala sobre la prestación personal del servicio. ¿Y qué es la prestación personal del servicio? De acuerdo a lo que dice el artículo 5 del referido marco normativo, dice: los servicios para ser de naturaleza personal
de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual, dada la naturaleza de las labores. Acá vamos a separar dos conceptos o dos puntos. Primero, la naturaleza personal y directa. Y segundo, el puede ser ayudado. ¿Ok? La naturaleza personal, como ya lo he dicho, es el trabajador pone su fuerza laboral a disposición del empleador para que éste, a través de ciertas indicaciones, desarrolle sus actividades laborales y, lógicamente, haya una productividad. En consecuencia, la prestación personal del servicio es la fuerza laboral que pone el trabajador a disposición del empleador. Personal y directa, no puede ser a través de una tercera persona, ni siquiera de un familiar. ¿Puede ser asistido? Sí, pero no necesariamente va a ser reemplazado por este familiar o por esta tercera persona. Entonces, en el segundo contexto nos dice la norma, no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él. Ok, puede darse el caso. A ver, tenemos una pregunta. Dice Juliana Lozano, está bien, ¿ustedes consideran de que debo parar en el momento que ustedes me hagan la pregunta o respondo las preguntas al final? Yo considero continuar y al final vamos a ir respondiendo una por una. ¿Les parece? Si me dicen sí, perfecto. Ok, ya vamos a tratar eso. Pero permítame continuar solo para determinar los 3 elementos del contrato de trabajo, que es un tema muy interesante y creo que muchas personas hoy en día están en esa situación, tanto profesionales como técnicos u operarios. Pero más que nada los propios profesionales y los técnicos, porque los operarios, por un tema de seguridad y salud en el trabajo, sí o sí tienen que estar debidamente contratados, ¿no? Porque envuelve un poco más el riesgo laboral y todo lo demás. Pero bueno, vamos a terminar lo que es la prestación personal del servicio. ¿Y qué es la prestación del personal del servicio? Es la fuerza laboral que pone el trabajador a disposición del empleador para que ejerza determinadas funciones y así se procure lo que es el desarrollo empresarial, a consecuencia de una retribución. Tercer punto o tercer elemento de un contrato de trabajo. Bien, no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual, dada la naturaleza de los labores. Normalmente esta situación se da cuando tratamos de un contrato de trabajo a domicilio, cuando damos un contrato de trabajo de repente en donde si de repente por el propio expertise del propio trabajador necesite ser ayudado por un familiar, pero entiéndase que la relación laboral siempre va a ser con la persona que ha sido contratada. ¿Ok? Entonces, vamos por el segundo elemento del contrato de trabajo. El segundo elemento del contrato de trabajo es un elemento, al igual que el primero, demasiado importante, pero tiene mucho más contenido. Nos dice el artículo 9 del texto único ordenado, nos señala la subordinación. Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Primer párrafo, vamos a ir por el segundo párrafo. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. He partido estos dos conceptos porque vamos a encontrar, además de este elemento del contrato de trabajo, dos subelementos que yo en buena cuenta se le conoce como los derechos del empleador. Y el empleador tiene dos derechos. El primer párrafo está relacionado con el poder de dirección. Dice, por la subordinación, el trabajador presta su servicio bajo la dirección de su empleador, el cual tiene las facultades
tres facultades: la de reglamentación, la de fiscalización y la de sanción. Es decir, reglamento, el reglamento de trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y otros instrumentos de gestión, los genera el empleador, los pone en conocimiento del trabajador para que estos sean cumplidos. Si hay un incumplimiento, el trabajador va a tener como consecuencia primero una fiscalización, y si se determina que efectivamente hay un incumplimiento al reglamento o a las normas internas del contrato de trabajo o de la relación del trabajo o del centro de trabajo, va a tener una sanción. Y las sanciones pueden ser desde una amonestación, una suspensión y un despido, ¿no? Entonces, según la gravedad de la infracción. Pero ya vamos entendiendo que el primer párrafo del artículo 9 del tubo del decreto legislativo 728 está relacionado al poder de dirección. Ok, el otro, el otro derecho que tiene el empleador es: el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos. En la doctrina esto se llama como el jus variandi. O es la facultad o la libertad que tiene el empleador para variar las condiciones de trabajo, siempre y cuando esas condiciones no denigren al propio trabajador. Pero sin embargo, las condiciones del jus variandi se han venido dando a través de los años, en la medida que, por ejemplo, estamos en un mundo globalizado. Las empresas tienen que crecer, las empresas tienen que modernizarse, las empresas tienen que automatizarse. Si vemos que se insertan cambios en la actividad laboral y lógicamente en la actividad empresarial, es necesario que los trabajadores se adecúen a esas nuevas actividades laborales, a esas nuevas, a esas nuevas vinculaciones comerciales de la actividad comercial, valga la redundancia, de una empresa. Entonces, consecuentemente, bajo esa premisa, podemos entender y podemos señalar que el empleador está facultado para variar las condiciones del contrato de trabajo, para variar o introducir cambios y modificar, por ejemplo, los turnos, los días, las horas de trabajo, así como la forma y la modalidad de la prestación de las labores. Entonces, segundo elemento del contrato de trabajo: la subordinación. El primer elemento fue la prestación personal del servicio. Y el tercer elemento del contrato de trabajo es la remuneración, que viene a ser la contraprestación económica que percibe una persona por poner su fuerza laboral a disposición del empleador. ¿Y qué nos dice el artículo 6 del decreto legislativo 728? El tubo, lógicamente. Señala: constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que percibe el trabajador o de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero en especie, cualquiera sea su forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Ok, entonces podemos entender que por poner la fuerza laboral, por realizar mi trabajo a merced del empleador, este empleador está en la obligación de darme una retribución, que es la remuneración. Consecuentemente, el empleador no me puede decir a mí para qué me está pagando o yo qué voy a hacer con ese dinero. La norma lo dice. Yo trabajo y lo que percibo es libre para yo poder disponer de ese dinero, ya sea de dinero o en especie. En especie podríamos considerar como, por ejemplo, una canasta familiar que puedo recibir de manera mensual, ¿no? Pero lo usual es que haya el dinero, porque así todo el mundo va a disponer. Pero aquí podemos entender una situación y vamos a ir derivando, por ejemplo, lo que es la remuneración. La remuneración te dice, bueno, la remuneración es para todo efecto el íntegro de lo que recibe el trabajador, ya sea en dinero o en especie, siempre que sean de su libre disposición. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el empleador me paga una remuneración X por mi contraprestación y además yo percibo una bonificación por movilidad? Es decir, bueno, yo te voy a pagar, tú vives lejos, Melvin Mendoza,
tú vives lejos, más o menos son 2 horas, yo te voy a pagar el cálculo, son 20 soles diarios para que tú vengas al trabajo y llegues todos los días a las 8 de la mañana. Ese dinero calculado me da un total de 600 soles. Consecuentemente, mi remuneración, entiéndase así, que no es, estamos entendiendo así, cuando recibo mi boleta mensual, me dicen remuneración 1.600 soles. Consecuentemente, o monto remunerativo, 1.000 soles. Otro monto beneficio de movilidad, 600 soles. Yo puedo entender, o ustedes pueden entender, que ese monto de movilidad, o por concepto de movilidad que me paga el entrenador, es de mi libre disposición. A ver, ¿algún comentario sobre esta situación? No, le respondo, no, porque la condición de que el trabajador, de que el empleador o de que me pague ese monto o de que el trabajador perciba ese monto es que justamente yo asista al trabajo. Yo no puedo disponer de ese monto extra, de esos 600 soles, porque la condición es que si yo vaya al trabajo justamente por percibir ese monto o ese concepto no remunerativo. Aquí ya hacemos la disgregación. Remuneración, fuerza laboral, recibo un dinero de mi libre disposición. Este concepto que les he hablado no es de mi libre disposición. ¿Por qué? Porque está destinado para un fin específico. ¿Y cuál es ese fin específico? El que yo asista al centro de labores. Entonces, ya tenemos los 3 elementos del contrato de trabajo. Hasta aquí hemos tocado los requisitos que debe contener un contrato de trabajo y los 3 elementos que denotan un contrato de trabajo, que no necesariamente se plasman en un contrato de trabajo per se en un documento, sino que estén vinculados a una relación laboral sin que exista un contrato o habiéndose suscrito un contrato civil. Incluso un contrato de locación de servicios cuando vamos a tocar el tema de la desnaturalización de este mismo. Y ahorita lo vamos a tocar. Bien. Ya para entrar un poco más a detalle sobre los tipos de contrato de trabajo, yo he disgregado, como hemos señalado en la página primera de esta diapositiva, tenemos 3 tipos de contrato de trabajo que a su vez estos se subdividen. Contrato de trabajo a plazo indeterminado, contrato de trabajo determinado o sujeto a modalidad y el contrato de obra o de servicio. Vamos a tocar uno por uno de manera sucinta porque esto es extenso y tenemos 1 hora, salvo que me permitan que me extienda un poco. Pero bueno, el contrato de trabajo a plazo indeterminado. No hay una definición en la norma laboral, sin embargo, como regla general, todo contrato laboral se presume a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. ¿Y cuál es la prueba en contrario? Que se determine en el documento, en el contrato, de manera exacta la finalidad y el motivo por el cual fue contratado. Es decir, tiene que haber una causa objetiva o un fin justo de la contratación. Si no hay esa situación, todo contrato se presume a plazo indeterminado. Entonces, ¿cuándo podemos señalar que es un contrato a plazo indeterminado? La diapositiva lo dice, se trata de los contratos laborales que poseen una fecha de inicio, pero no detallan una fecha de finalización. A menudo las personas prestan servicios bajo esta figura, se consideran trabajadores estables, todo el mundo lo conoce, o permanentes, o las labores se hacen de forma continua. Ok, pero no necesariamente los contratos de trabajo a plazo indeterminado son plasmados en un documento. La norma faculta, la norma del derecho laboral, en este caso el tubo de la 728, faculta que los contratos de trabajo a plazo indeterminado pueden ser de manera expresa o tácita, es decir, escritos u orales. Si
¿Cuándo necesariamente tienen que ser escritos? Cuando son la otra modalidad de los contratos de trabajo, cuando son contratos sujetos, digamos, a plazo fijo, a plazo determinado o a sujeto a modalidad. Eso sí necesariamente tienen que ser escritos, pero este tipo de contrato no. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa del contrato a plazo indeterminado, se establece un principio, ¿no? Que es el principio de continuidad laboral desarrollado por el profesor Américo Pla Rodríguez, en la que te dice, en la continuación de un contrato de trabajo, ojo, los contratos de trabajo son de tracto sucesivo, son especiales, son sinalagmáticos, porque se presume una existencia continua y renovación continua, y bueno, las actividades propias de la realización del trabajo lo hace que sea de tracto sucesivo. Esa situación hace, aún así, vencido el contrato y renovado el contrato, nos conlleva a una continuidad laboral, que en buena cuenta es un contrato a plazo indeterminado. Contrato de trabajo determinado o sujeto a modalidad. Esto, como ya les he dicho, es una figura atípica, ¿no? Porque lo típico es el contrato a plazo indeterminado, es decir, que toda la presunción sea a plazo indeterminado, indefinido, que no tenga fecha de fin, que exista la protección del despido ante el despido del trabajador. Entonces, el contrato indeterminado o sujeto a modalidad, también conocido como contrato a plazo fijo, se trata de acuerdos que cuentan con una fecha de inicio y una fecha de término. Los de tipo determinado no pueden extenderse más allá de 5 años. Y ahorita vamos a atacar los plazos establecidos para cada contrato, porque dentro de esta modalidad contractual tenemos 3 submodalidades, que son, primero, el contrato de naturaleza temporal, y dentro de esa modalidad contractual tenemos también tres contratos de trabajo más, o 3 modalidades, o 3 submodalidades de contratos que tenemos. Primero, el contrato temporal de naturaleza temporal, que puede ser de tres situaciones: por inicio o por incremento de actividad, por necesidad de mercado y por reconversión laboral o empresarial. Tenemos el contrato de naturaleza accidental, que es el segundo, que también se subdivide en 3 contratos: el contrato ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Y la tercera modalidad contractual, que es el contrato de obra, también se subdivide en 3 modalidades, que es el contrato de obra determinada o servicio específico, el contrato intermitente y el contrato por temporada. Entonces, ahora vamos a ver la conceptualización de cada uno de esos contratos que he señalado. Por ejemplo, los contratos de naturaleza temporal, por inicio o lanzamiento de nueva actividad. Se utiliza en la contratación de trabajadores cuando una empresa recién empieza sus actividades o cuando se necesita de colaboradores que iniciarán una nueva actividad en la empresa. Es decir, empresa nueva, recién me constituyo, voy a comenzar. Ok, naturaleza temporal, inicio de actividad. O cuando ya habiendo iniciado mi actividad empresarial, me voy a aventurar a abrir otro camino en la actividad, en la actividad empresarial. Entonces estamos hablando lanzamiento de una nueva actividad. Ya tenemos una actividad, inicio, otra actividad durante el desarrollo o durante las operaciones mismas de la empresa. Por necesidad de mercado. Entonces, este tipo de... este contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad solo puede tener un máximo de contratación de 3 años. Si este contrato, 3 años, estamos hablando de 36 meses. Si consideramos de que este contrato se extiende por 3 años, un día, este contrato se desnaturalización y la consecuencia es que conlleve a una del contrato de naturaleza indeterminada. Y así vamos a ir tocando. Por ejemplo, el contrato de necesidad de mercado. Bien, este tipo de contratos busca atender el incremento de producción por las actividades que se realiza en la empresa. Cuando los trabajadores permanentes no se dan abasto para satisfacer los requerimientos propios de la empresa,
se hace necesaria la contratación de mayor personal. Entonces, eso lo denominamos la necesidad del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado necesita mayor producción, necesita mayor generación del producto y consecuentemente la empresa a quien se le demanda la generación del producto, la empresa necesita de mayor personal, la necesidad del mercado. ¿Ok? Este contrato puede tener un máximo de contratación de 5 años. 5 años, un día se desnaturaliza el contrato. Luego tenemos el contrato por reconversión empresarial. Bien, este contrato se utiliza por motivo de la situación ampliación o modificación de las actividades de la empresa. Es decir, cuando la empresa cambia su objeto social, este contrato es digamos, reconvenido empresarialmente. De acuerdo a lo que establece la norma, el máximo de contratación son 2 años. 2 años, un día, desnaturalizado el contrato de reconversión empresarial y en cualquiera de los 3 plazos máximos sobrepasados se conlleva a una desnaturalización y consecuentemente a un contrato a plazo indeterminado. Bien, contrato de trabajo de naturaleza accidental. ¿Qué nos dice respecto al contrato ocasional? Es importante señalar que cuando se suscriba o se redacte un contrato, es importante que en el encabezado o en la nomenclatura misma del contrato se establezca o se señale qué tipo de contrato es el que se está suscribiendo. Si esta situación no se señala y además el objeto del contrato tampoco se indica, ojo, esto puede llevar a un contrato a plazo indeterminado. Así lo quieran más adelante disfrazar, señalar, ¿no? Que venció el contrato, no. Estos contratos tienen que estar debidamente designados, señalados, nomenclaturizados y asimismo identificados el objeto del mismo. Ok. El contrato ocasional. El objetivo de este contrato es contratar, valga la redundancia, a trabajadores para cumplir las necesidades que no sean parte de las actividades regulares de la empresa. Por ejemplo, si una empresa se dedica a hacer, o una fábrica se dedica a hacer productos de plástico, el objeto social es, lógicamente, desarrollar actividades relacionadas al plástico, al PVC, etcétera, pero que necesita de repente incorporar una nueva actividad porque han traído unas máquinas para producir determinado producto que no necesariamente son de plástico, entonces va a primar este contrato ocasional, ¿no? Que no está dentro de las actividades regulares de la empresa, ¿no? Entonces se puede identificar al contrato ocasional. Luego, el contrato de suplencia. El contrato de suplencia tiene como finalidad que la persona a contratar reemplace a un trabajador cuyo contrato es de naturaleza indeterminada. Es decir, yo, Melvin Mendoza, tengo un contrato de trabajo en el área de recursos humanos, por decir así, y voy a pedir una licencia sin goce de haber por 6 meses. Si mi actividad laboral es necesaria, la empresa va a contratar a una persona para que me reemplace, vale decir, me suplante. Ese contrato tiene un máximo de indefinido, por decirlo así, porque solo va a durar hasta cuando dure mi reincorporación. Si yo me reincorporo el día de mañana termina el contrato de trabajo del suplente. Pero si yo me reincorporo el día de mañana y la empresa no desvinculó o no terminó el contrato de trabajo del suplente y éste continúa efectuando labores, podemos decir que ese contrato se ha desnaturalizado.
¿Ok? Un punto importante, el contrato ocasional, su plazo máximo de duración es solo de 6 meses. ¿Ok? A diferencia de los otros, que esto tenemos 3 años, 5 años, 3 años, 2 años, el contrato de suplencia hasta que dure la suplencia, y este ocasional es de 6 meses. Luego tenemos el contrato de emergencia. Eh, este tiene como propósito cubrir las necesidades ocasionadas por una situación de hechos fortuitos o de fuerza mayor. ¿Ok? Entonces, situaciones de emergencia en donde una empresa, por ejemplo, tiene un desastre natural que limitó la producción de determinados productos, valga la redundancia, pero tienen un área en donde esos productos pueden ser a través de una reconversión empresarial, a través de otra manufactura. Entonces pueden contratar personal en casos de emergencia para que continúen la producción o para que realicen otro tipo de actividades vinculadas al objeto social de la empresa. Este periodo de contratación va a ser mientras dure la emergencia, ¿no? Lógicamente y debidamente sustentada, que se va a plasmar, como ya le dije, el objeto del contrato en el propio contrato o en el propio documento. Todos estos contratos de trabajo determinado o sujeto a modalidad, necesariamente tienen que ser suscritos, es decir, estos contratos sí tienen que ser expresos en un documento, a diferencia del contrato a plazo indeterminado, ¿no? Que ya les había mencionado, no necesariamente debe ser un contrato, eh, digamos, escrito, sino también puede ser un contrato verbal. Y acá sí, la ley exige que estos contratos sean suscritos justamente para resguardar el derecho del trabajador y su protección frente, de repente, a una modalidad contractual disfrazada. ¿Ok? Por ejemplo, si en el objeto del contrato o en la periodicidad del contrato establezco que el trabajador va a realizar una actividad de repente por incremento o nueva actividad o por inicio, y cuando en realidad está haciendo una labor propia de la empresa que no es una nueva actividad, entonces este contrato va a quedar desnaturalizado. Por eso, la figura de la contratación, el objeto de la contratación y además la actividad laboral del trabajador tienen que estar debidamente identificadas. Y lógicamente tienen que estar debidamente elaboradas. ¿Ok? Entonces, vamos por el tercer tipo de contrato, que es el contrato de obra o de servicio. Dentro de esta modalidad contractual también tenemos 3 submodalidades, que es por obra determinada o por servicio específico. Bien, ¿qué nos dice la norma? Son contratos cuyo único propósito es que la empresa pueda finalizar una obra o un servicio. En consecuencia, pueda desarrollar una obra y un servicio que conlleve a una fecha de inicio y a una fecha de fin. Este contrato tiene una duración máxima y esto está establecido dependiendo de cuánto tiempo va a demorar la obra o cuánto tiempo va a demorar el servicio específico. ¿Ok? Entonces, su duración máxima es duración del tiempo o del servicio específico, de la obra o del servicio específico. No sabemos si puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, fecha de inicio, fecha de fin, pero mientras dura la obra o dura el servicio específico. ¿Y qué es ahora el segundo subcontrato dentro del contrato de obra o de servicio, que es el intermitente? Se trata de un contrato que permite cubrir necesidades discontinuas. Se usa durante las ocasiones en las que las empresas tienen obligaciones permanentes, pero que no son de forma constante, sino que fluctúan temporalmente. El plazo de vigencia de este contrato en realidad no tiene plazo de vigencia porque puede ser un contrato incluso a plazo indeterminado.
a diferencia del plazo indeterminado, porque acá hay otras situaciones. ¿Cuáles son las situaciones? Por ejemplo, eh, los que hacen jornadas o son turnistas. Un ejemplo claro, en el caso del contrato a plazo indeterminado, tienes un horario de trabajo de acuerdo a ley, tienes una jornada de trabajo y un plazo de horas que debe ser 48 horas a la semana u 8 horas o 9 horas diarias, siempre que no excedan las 48 horas. En el caso del trabajo intermitente, no tienes un horario fijo, pero sí es tu necesidad. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en los puertos marítimos, ya sea en los puertos fluviales o marítimos, que se sirven para trasladar, por ejemplo, en la región selva, de un puerto de Ucayali a otro puerto. Esos no tienen un horario de trabajo fijo porque solamente se dedican a hacer el traslado o el transbordo de las personas o el transbordo de bienes, y su actividad es permanente. Sí, es permanente porque se necesita estar ahí, pero no necesariamente tienen una actividad de trabajo o un horario de trabajo, porque salen en la mañana y regresan en la noche, o de repente ya no regresan hasta el día siguiente. Esa es una actividad permanente de manera intermitente. Trabajan una semana o pueden trabajar 3 días y a la siguiente semana 3 días más, o a la siguiente semana ya no trabajan y su siguiente semana sí trabajan. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, me van siguiendo. ¿Alguna interrogante, alguna duda para terminar lo que está relacionado a los contratos de trabajo? Ok, perfecto. Para cerrar, el contrato por temporada dentro del contrato de obra o del contrato de servicio. El objetivo de este contrato por temporada es cubrir las necesidades inherentes al rubro de la empresa, cuando estas solas se dan durante determinadas épocas del año. Por ejemplo, los trabajadores de gamarra, aquellas personas que venden, no sé, de repente ropas de invierno, ¿no? Eh, o vámonos al otro extremo, aquellas personas que venden tenemos dos actividades grandes en el Perú que conllevan a las festividades: fiestas patrias y fiestas de fin de año. Las fiestas de fin de año, que son la Navidad y las fiestas de Año Nuevo. Normalmente en esas fechas uno pues se compra su ropita nueva, participa pues de manera familiar con los regalos y todo lo demás. Entonces, consecuentemente, ¿qué aumenta? Aumenta la temporada, ya sea o de verano, porque necesitas ropa para verano, para irte a la playa, o en julio necesitas ropa de invierno, pero que está relacionado a las fiestas patrias y la Navidad, ¿no? Porque es el momento en que uno creo que más ropa se compra. Entonces, esa temporada, o sea, un elemento externo a la relación laboral, como es la temporada climática, por decirlo así, conlleva a que las empresas puedan contratar a personas. No tiene un plazo fijo de duración del contrato, porque va a durar hasta que termine la temporada. En el caso de invierno, en el caso de verano, en el caso de fiestas patrias o en el caso de fiestas de Navidad. Que incluso este contrato o este ejemplo se puede relacionar con la necesidad del mercado, ¿no? Porque en esas fechas aumentan las ventas y el mercado necesita, no, pero el mercado no necesita ventas, el mercado lo que necesita es producción, ¿ok? Y las ventas son aparte. Entonces, ahí podríamos hacer la disgregación entre por temporada o por mercado, o por necesidad del mercado. Pero el ejemplo que les he puesto es por temporada, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la otra modalidad del contrato, que es contrato de trabajo a tiempo parcial. Es el último de los tres modalidades del contrato de trabajo, como ya he señalado. De naturaleza temporal, ya lo hemos tocado. De naturaleza accidental, ya lo hemos tocado. Contrato de obra o de servicio, ya lo hemos tocado. Ahora nos vamos al contrato de trabajo a tiempo parcial. Los contratos de trabajo a tiempo parcial son los que establecen una jornada de trabajo de menos de 4 horas diarias. Por lo tanto, la remuneración
será más bajo del mínimo. Normalmente, actualmente la remuneración mínima del Perú, a ver, ¿quién me puede escribir por el chat? ¿Cuál es el monto de la remuneración mínima vital que recientemente se acaba de modificar? Ok, 1025, perfecto. Viviana Lazo y Sofía Machaca. Me dicen 1025. Entonces, el 1025 se debe entender que es una jornada máxima o una jornada ordinaria del contrato de trabajo, ¿correcto? Aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo a plazo indeterminado, pero los que tienen jornada media de trabajo, jornada parcial o medio turno, como les llaman, o también les llaman, creo, los part-time, esa remuneración se divide entre dos. Entonces, 1035, 1025 se divide entre dos y ese es el monto de la remuneración que percibe un trabajador a tiempo parcial. La excepción de estos contratos de trabajo es importante notar que estos trabajadores no tienen el beneficio de la compensación por tiempo de servicios. Tienen todos los beneficios, siempre partidos en la mitad, pero no tienen lo que es la compensación por tiempo de servicios. Una situación acá también, que el contrato de trabajo a tiempo parcial se puede desnaturalizar. ¿Y cuándo se desnaturaliza? La Corte Suprema ha señalado que estos contratos de trabajo tienen una jornada máxima de 4 horas diarias. Si el trabajador demuestra, o en todo caso el empleador no tiene cómo demostrar que la jornada de esta persona o de este trabajador excedió o no excedió de las 4 horas, es decir, hizo 5 horas, este contrato de trabajo se desnaturaliza. Ojo, los contratos a tiempo parcial no hacen horas extras, a diferencia de los otros contratos. Los contratos de trabajo a tiempo parcial se desnaturalizan por el solo hecho de realizar actividad laboral más allá de su horario de trabajo, que son las 4 horas diarias. ¿Sí? Hasta aquí ya hemos, de alguna otra manera, tocado todos los contratos de trabajo, las características, los elementos y la diferenciación entre uno y otro, y por ahí hemos ido tocando pocos puntos relacionados a la desnaturalización. ¿Me siguen? ¿Estamos en la misma línea? Ahora sí, me pueden hacer alguna pregunta. Yo vi por acá una pregunta que me pareció interesante. No voy a decir el nombre, pero me dijeron, a ver, si me permiten. ¿Por qué algunas empresas no te ponen en contrato desde inicio? En mi caso nunca firmé contrato. ¿Es válido? En realidad, las empresas, como ya señalé, no te ponen dos preguntas que se relacionan. Las empresas no hacen firmar un contrato a sus trabajadores porque piensan que ello va a demandar un gasto social, o que en todo caso ellos van a tener la protección de no pagar ciertos beneficios a esa persona. Pero lo que ellos no consideran, lo que ellos, digo, las empresas, no consideran es que más adelante esos contratos, si bien no tienen un contrato de trabajo o si bien están relacionados a un contrato civil, porque de repente se emite un recibo por honorarios, el trabajador logra demostrar que ha realizado una relación o que ha tenido una relación laboral y no una relación civil, independientemente de que tenga o no tenga o haya tenido un contrato de trabajo, lógicamente la empresa va a estar en una contingencia económica que va a conllevar a que le pague los beneficios sociales, en su momento serán en uno solo, y además que conlleve a una indemnización. Entonces, ya para ser más estricto en la respuesta, yo diría de que si no tienen un contrato de trabajo, ustedes vayan de alguna u otra manera guardando los medios de prueba que determinen o que demuestren los 3 elementos de una relación laboral, que son la prestación personal del servicio, que ya les he señalado, que pongo mi fuerza laboral, es decir, que hago la actividad laboral. Para esto hay, de alguna u otra manera, la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo han determinado algunos protocolos o unos indicios de laboralidad.
¿no? Que ya los voy a tocar. Entonces, si ustedes tienen cómo probar estos tres elementos, la prestación personal del servicio, que pusieron su fuerza laboral, que se sometieron a las indicaciones del empleador, la subordinación, que además el trabajador o el empleador le puso los elementos, los equipos y los medios suficientes para que ustedes realicen una actividad en beneficio del trabajador, vamos entendiendo que tenemos dos elementos de la relación laboral. ¿Y cómo demostramos el elemento de la remuneración? No, a mí me pagaban por recibo por honorarios. No, a mí me hacían firmar un recibo. No, a mí me depositaban, pero no firmaba nada. Ok, si podemos demostrar que ese monto pagado es de manera consecutiva, mes a mes, y que además guarda equiparidad, porque son montos 1.500, 1.500, 1.500 durante varios meses o durante todo el tiempo que ha durado la relación laboral, podríamos incluir, podríamos señalar, inclusive desestimar esa argumentación del empleador que no, que tenía una relación laboral y que esos recibos por honorarios se convierten en una boleta de remuneraciones. Consecuentemente, ya tendríamos los tres elementos de la relación laboral. Entonces, yo como consejo sí les puedo decir que no importa si no tienen un contrato de trabajo, porque lo que te dice la norma en el artículo 4 del decreto legislativo 728, el tubo es que en toda relación laboral se presume un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y la presunción es que si hay indicios de laboralidad y si existen además estos tres elementos, que no necesariamente son los requisitos, sino estos tres elementos, podríamos asegurar que ustedes están frente a una relación laboral y que tienen que hacer valer su derecho ante su empleador, ya sea una fiscalización laboral que acumule medios de prueba y luego a través de una demanda laboral sobre desnaturalización del contrato de trabajo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí para seguir avanzando? Correcto, correcto. Si no hay un contrato de trabajo o la relación que ustedes tienen y el trabajador dice es una relación civil, entonces efectivamente se convierte en una relación de laboral a plazo indeterminado. Eso la norma lo ha establecido en el artículo 4, como ya hemos señalado. Pero siempre es importante tener estos tres elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación. Ya les he señalado que la subordinación es que el empleador dispone, emite las reglas, emite la reglamentación laboral, hace la supervisión y además hace la sanción. Si tuvieran un memorándum, un correo electrónico, una carta o un correo mismo en donde le dicen: señor Melvin Mendoza, usted de tal hora a tal hora tiene que hacer este trabajo, o de tal día tiene que presentarme tal informe, y ese informe es copiado a través de un correo corporativo, de repente me han asignado un correo corporativo, quiere decir que el contrato de trabajo existe, solo falta que sea de alguna u otra manera reclamado y consecuentemente acreditado, pues, ¿no? Entonces, esos son indicios de laboralidad que vamos a ir tocando en este momento. Luego, cerramos un momento lo que es el contrato de trabajo para pasarnos a lo que es la locación de servicios. Ok, como marco general nosotros habíamos definido lo que es el contrato en general, que lo señala el Código Civil, que es por el contrato, dos o más personas suscriben para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de carácter patrimonial, ¿correcto? En el caso del contrato de trabajo, hemos señalado de que una persona pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una contraprestación económica que en buena cuenta viene a ser una remuneración. En este caso, ¿qué es la alocación de servicios? Que se asemeja mucho a un contrato de trabajo, ustedes me van a decir a través del chat, o no se asemeja de repente. El artículo 1764 nos dice: por el contrato de locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle servicios por cierto tiempo o para un trabajo indeterminado a cambio de una retribución. Ojo, trabajo no quiere decir la relación laboral propiamente dicho, sino para desarrollar alguna actividad. Determinado a cambio de una retribución.
Lo volvemos a leer. Por el contrato de locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado, al comitente a prestarle servicios por cierto tiempo. ¿Cuál es la diferencia de esta precisión con el contrato de trabajo? A ver, ¿qué nos dicen por el chat? Este artículo, tal como está, ¿hace una diferencia al contrato de trabajo? Definitivamente sí, porque si bien se detalla que una persona pone a disposición de determinada persona para realizar una obra, exactamente, la subordinación. Aquí estamos hablando de un elemento del contrato de trabajo en el que en el contrato de trabajo sí hay, aquí no hay. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, Melvin Mendoza es contratado por la empresa, no sé, Coca-Cola, vamos a ponerle un nombre. ¿Ya? Ojo, es un ejemplo. Cualquier persona que trabaje acá en la Coca-Cola no va a decir, oye, Melvin ha puesto el ejemplo de la Coca-Cola. Pero bueno, es un ejemplo y vale. Melvin Mendoza es contratado por la empresa Coca-Cola para determinar un servicio de asesoría jurídica. Y para lo cual suscriben un contrato de locación de servicios y la empresa Coca-Cola me dice, bueno, Melvin Mendoza, yo quiero tu asesoría y tu asesoría puede realizarse aquí en las instalaciones de la empresa, lo cual vas a tener cuarta abierta para venir el día que tú quieras, la hora que tú quieras, haces tus informes, nos informas, o lo haces o lo haces en tus oficinas. Ok, yo contento, no tengo horario de trabajo, no tengo una fiscalización, no tengo una subordinación, entonces firmo mi contrato de locación de servicios. Yo, así como están las condiciones en donde tengo la libertad de decidir si voy a la empresa, si me someto a su fiscalización, si me someto a su contratos, a sus disposiciones, yo estaría dentro de un contrato de trabajo, yo estaría subordinado. No, ¿verdad? Porque tengo la propia libertad de desarrollar mi actividad para la cual fue contratado. Diferente sería, si la Coca-Cola me contrata y me dice, bueno, Melvin Mendoza, te vamos a contratar bajo la locación de servicios. Tú sabes que nuestro plan anual de operaciones, nuestro cuadro de asignación de personal, todo nuestro instrumento de gestión, no nos permiten contratar a nuevos trabajadores, por lo que vas a tener un contrato de locación de servicios. Pero ojo, tu actividad civil la vas a realizar en las instalaciones de la empresa. Nosotros te vamos a dar todo porque, bueno, porque nosotros protegemos nuestra información por un tema de protección de datos, etcétera, y porque el horario de trabajo vas a estar acá de 8 de la mañana a 6 de la tarde y bueno, te vamos a asignar un espacio, un correo electrónico o una computadora, te vamos a asignar mobiliario, equipos tecnológicos, vas a tener un password y vas a tener incluso una tarjeta de ingreso, o vas a marcar a la hora que sales, pero ojo, nada de eso está relacionado a tu control, no, 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 simplemente por medidas de seguridad. Pero tú tienes que estar acá a disposición de la empresa porque como eres mi asesor legal, tú tienes que asesorarnos en el momento que te llamemos. Ojo, hay reuniones, tú estás, pero tu espacio físico va a ser acá. ¿Estaríamos hablando de un contrato de locación de servicios que me han hecho suscribir? ¿O estaríamos hablando de un contrato de locación de servicios desnaturalizado que conlleve al contrato de trabajo oculto? ¿Qué consideran? En el primer ejemplo, no, yo tenía la libertad de desarrollar mi actividad. En este ejemplo, ya no tengo libertad de desarrollar mi actividad porque estoy sometido, porque mi fuerza laboral, porque mi fuerza, exacto, es un contrato oculto, desnaturalizado, porque mi fuerza laboral está a disposición del empleador y porque no solamente está a disposición del empleador, sino porque además el empleador está aplicando, ¿qué cosa hemos dicho? Su derecho que tiene dos derechos dentro de la subordinación. Bueno, dentro de el elemento de la fuerza laboral o el primer elemento, la prestación personal de servicio, el empleador está
aplicando la subordinación que conlleva al principio de dirección. Yo me estoy sometiendo a su control, a su fiscalización y tal vez a su sanción. Entonces, tenemos el segundo elemento. Y el tercer elemento es porque mes a mes esta empresa me va a pagar una retribución económica, que ellos la llamarán una retribución, pero que en buena cuenta viene a ser una remuneración. Entonces, para no salirme de este tema, porque ya vimos lo que es el contrato de trabajo y la desnaturalización, regresamos a la locación de servicios. Entonces, la diferencia de este tipo de contrato es que no hay subordinación. A diferencia del contrato de trabajo, no hay subordinación. La persona que es contratada, en este caso el locador, tiene libertad para realizar sus servicios, para realizar tal vez su obra, etcétera, ¿no? Y el artículo 1766, que también lo he subrayado, dice, el locador podrá prestar el servicio personalmente, pero puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares o sustitutos si la colaboración de estos está permitida por el contrato o por los usos. Dice, el locador podrá prestar el servicio. Aquí. Aquí. En el contrato de trabajo te dice, no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares. La diferencia es ayudado, pero el trabajador de manera directa sigue estando bajo la dirección del empleador. ¿Que puede ser ayudado? Sí, puede ser ayudado. Pero acá te dice, en el contrato civil, que lo puede realizar otras personas sin que el contratado participe en la labor. ¿Ok? Entonces, esta situación también se puede desnaturalizar si yo demuestro que la labor que yo realicé bajo la denominación del contrato de locación de servicios, si la labor que yo realicé fue una labor personalísima y directa. ¿Ok? ¿Por qué? No porque yo la realicé, sino porque la empresa me dijo, no, Melvin, tú tienes que realizar estos servicios, tú tienes que realizar estas actividades. ¿Ok? El contrato lo puede permitir que lo haga por otras personas. Ellos pueden reemplazarme. En el contrato de trabajo, no, las terceras personas me ayudan. Acá me reemplazan. Pero siempre hay una relación directa entre el empleador y el trabajador. Entonces, ahora sí, me pregunto, ¿les queda claro la diferenciación entre un contrato de trabajo, sus elementos y el contrato de locación de servicios? Porque ya vamos a entrar un poco a la diferenciación y a las condiciones de laboriosidad entre estos dos tipos de contratos. Entonces, quiero saber, ¿a ustedes les queda claro? A ver qué me dicen por el chat. O necesitan un ejemplo de repente más, no sé, que les ayude. A ver, me dicen sí, 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 perfecto, perfecto. Eso también me alegra a mí porque creo que estoy siendo lo más claro posible. Y de eso se trata, de esto se trata estos cursos, de estas capacitaciones. Perfecto. Entonces, ya hemos tocado lo que es la desnaturalización del contrato de trabajo cuando no tenemos un contrato propiamente dicho, cuando tenemos un contrato civil y se determina que efectivamente no es un contrato civil, sino es un contrato de trabajo. También hemos visto los contratos a plazo fijo modales que tienen subcontratos y que estos a su vez tienen plazos de vigencia o de duración máximos y que también se pueden desnaturalizar. El texto único
Ok. Esta es una pregunta interesante, ¿no? Y es bueno tocarla antes de continuar. Dice, ¿qué pasaría si mi reglamento interno el reglamento interno de trabajo, establezco la hora de ingreso y salida para el personal de locación de servicios? Igual se desnaturaliza. Yo ya les he comentado, pero no solamente yo les he comentado, sino que además la doctrina, a través de la desnaturalización del contrato de trabajo desarrollada por el profesor Américo Pla Rodríguez, uruguayo él, en donde la jurisprudencia nacional, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional peruano, vale la aclaración, el profesor es uruguayo, pero la jurisprudencia nacional ha señalado que los locadores de servicio, si tienen control, cualquiera sea, definitivamente están realizando una actividad laboral. Entonces, yo no podría señalar en un instrumento de gestión empresarial, como lo es el reglamento interno de trabajo, un horario de trabajo, llámese horario solo de salida, o horario de ingreso o de salida o todo, a un locador de servicios. Porque si eso yo hago, lo que estoy haciendo es esto, aplicando mi principio de dirección, ¿ok? Y mi principio de dirección, como ya lo he dicho, es la regla, una de las formalidades en la que se plasma esta dirección, este principio de dirección es justamente la reglamentación. Y si yo reglamento a los locadores, definitivamente voy a demostrar de mi propia empresa que hay una desnaturalización del contrato de trabajo. Correcto. Porque ya lo he dicho, los locadores tienen independencia o deberían tener independencia total para el desarrollo de sus actividades. No es así, yo sé que no es así, que las empresas lo hacen porque dicen, no, ahorita no le puedo pagar gratificaciones, no puedo pagar seguro, no puedo pagar el seguro de salud, no puedo pagar el seguro vida ley, no puedo pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo porque me demanda a demasiados costos sociales, pero al final lo va a pagar. Al final lo va a pagar cuando tenga una demanda de este tipo, ¿no? Desnaturalización del contrato de locación de servicios. La municipalidad, esta pregunta es importante. Lo que nosotros estamos tocando aquí es una regulación para el decreto legislativo, para todos los trabajadores y empresas que se regulan o que se sujetan a la actividad laboral de la privada, que está regulado por el texto único ordenado del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR. La, la consulta que me hacen la neta es, yo tengo un contrato de locación de servicios, no tengo horario, sin embargo soy jefe de área en una municipalidad. Lo que pasa es que las municipalidades se sujetan hoy en día a una contratación distinta, que es el decreto legislativo 276, incluyendo los CAS, y bueno, hasta en algún momento van a comenzar a lo que es servir. El Tribunal Constitucional ha señalado que en las municipalidades los únicos trabajadores que se sujetan a la actividad laboral, al régimen laboral de la actividad privada, son los trabajadores de mantenimiento de parques y jardines y los del personal de seguridad como los de Serenazgo. Esos son los únicos que se sujetan al decreto legislativo 728. El resto de trabajadores están dentro de la 276, ley de contratación administrativa, y lo que es el contrato de trabajo CAS.
Pero también estas modalidades contractuales, como la locación de servicios, también se pueden desnaturalizar. Claro, hoy en día el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia Huatuco Huatuco del 2014, lo que ha señalado que la desnaturalización de los contratos de trabajo para el sector público ya no prima lo que es la reposición. Lo que prima de repente es una indemnización, si se comprueba que efectivamente el trabajador ha demostrado que fue contratado y que ejerció una labor, una actividad laboral y no un contrato de locación de servicios. Entonces, en reglas generales, estaríamos dentro del mismo marco de la actividad laboral o de la desnaturalización del contrato de trabajo, pero no para el régimen laboral de la actividad privada, sino para el régimen laboral de la actividad pública, que tiene algunos elementos más que se deberían incorporar a una posible demanda sobre desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Sí? En el caso de los contratos desnaturalizados del régimen laboral 728, cabe la posibilidad de demandar no solamente pago de beneficios sociales y la inicio, sino cabe la posibilidad también de demandar la reposición laboral mediante una acción de amparo. En el caso de los trabajadores desnaturalizados del régimen 276 o CAS, no cabe la reposición porque el Tribunal Constitucional ya lo señaló. Lo que cabe es la posibilidad de repente de una indemnización por un despido arbitrario o por no haber tenido la oportunidad laboral o por no haber tenido la oportunidad de desarrollar su actividad laboral debidamente contratado. Esa es la diferencia. Pero que sí se puede desnaturalizar, sí, sí se puede desnaturalizar. Hasta ahí absolví su pregunta. A ver, ¿qué me dicen? Para una reposición, ¿cuántos años debe pasar estando como locación de servicios? Tu pregunta no es clara, pero la voy a aclarar. O sea, la voy a tratar de descifrar de repente para que te entiendan tus demás compañeros. Sí, dice, para una reposición, ¿cuántos años debe de pasar estando como locador de servicios? ¿Ok? Primero que nada, la norma te establece que para demandar la reposición laboral dentro del régimen laboral del sector privado, vale decir 728, tienes un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de producido el cese. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un contrato de trabajo y mañana me sacan, y yo creo que mi cese ha sido injusto, irregular, cualquier modalidad, arbitrario, fraudulento, nulo, incausado, yo tengo 30 días para demandar reposición, según sea el caso, porque los arbitrarios no demandan reposición, pero los demás sí. Pero tengo 30 días para demandar reposición. Y si yo tengo una locación de servicios que ha sido desnaturalizada, vale decir que también tengo 30 días para demandar la reposición, pero previamente se tiene que declarar la desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Ok? Ahora, si solamente quiero que se declare desnaturalizado mi contrato de trabajo y no quiero demandar reposición, sino más bien quiero demandar pago de beneficios sociales, la ley 27.321 te dice que tienes hasta 4 años para demandar el pago de los beneficios sociales, cuyo plazo comienza a contarse a partir del día siguiente de ocurrido el cese. Si tienes 4 años un día, ya prescribió la obligación de que te paguen el beneficio social de los demandados, ¿no? Pero para la reposición, 30 días, con contrato de trabajo y sin contrato de trabajo. La diferencia entre uno y otro es que primero debes de declarar la desnaturalización del contrato de trabajo. Inadecuado. A ver, a un contrato de locación de servicios de un residente de obra no cumplió su plazo de ejecución. ¿Se puede hacer una adenda? A ver, a ver.
a un contrato de locación de servicios de un residente de obra que no cumplió su plazo de ejecución, ¿se puede hacer una adenda? Todos los contratos se pueden extender. Como le digo, o sea, eso va a depender mucho de la necesidad de la obra, del servicio o propiamente del objeto social de la empresa. ¿Sí? Si se contrató a una persona para que realice determinada obra en un plazo de 3 meses y no lo terminó, claro, las partes tienen la libertad de poder ampliar ese contrato vía una renovación de contrato mediante una adenda o un nuevo contrato con cláusulas nuevas, con cláusulas específicas. Los contratos se pueden extender. Incluso un contrato de suplencia que se suscriba por 6 meses se puede extender, ya lo dije, porque de repente el titular de la empresa vuelve a solicitar una ampliación de su licencia. O sea, todos los contratos pueden ser extendidos. La regla general es que vencido el contrato, la regla general es que vencido el contrato se haya comunicado el término de la relación o el término de la obra. En este caso, si la obra no se terminó, la regla general es que ese mismo día se renueve el contrato, porque si no, se va a entender como de renovación automática. Y si es de locación de servicios desde el ámbito civil, no habría ninguna contingencia laboral, al contrario, las partes pueden libremente pactar y renovar el contrato. A ver. Ojo que hasta la actualidad sigo prestando mis servicios con otro monto de honorarios. Mi pregunta es si llegaría a salir mi casación favorable, yo debería percibir la misma remuneración de hace 5 años o con el monto de la actualidad. Esta es una pregunta interesante. Dame unos minutos y te voy a responder, ¿ok? Vamos a tocar desnaturalización del contrato de locación de servicios. Ya, como había señalado, hemos precisado cuándo se desnaturaliza un contrato de locación de servicios que indica para aquellas personas que no tienen contrato propiamente dicha, pero que a su vez tienen los elementos del contrato de trabajo, que son la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Asimismo, hemos detallado cuándo se puede desnaturalizar un contrato de locación de servicios cuando en el contrato suscrito se señala que no hay subordinación, pero que en realidad sí hay una subordinación. Y también hemos precisado que los contratos modales, accidentales o a plazo fijo se desnaturalizan cuando estos continúan a pesar de que el plazo ya terminó o cuando el objeto social, el objeto por el cual han sido contratados no conlleva a la realidad de los hechos. Exacto, entonces hasta ahí tenemos 3 situaciones por las que se podría desnaturalizar un contrato de locación de servicios. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 77, 78 y 79 del TUO de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral? Un contrato de naturaleza civil se desnaturaliza cuando se presentan rasgos de laboralidad, como por ejemplo indicios de subordinación y o prestación personal de los servicios frente al empleador que hacen presumir la existencia de una relación laboral encubierta y otros como los que mencionamos a continuación. Ahorita los vamos a ver, ¿ok? Entonces, retomando el texto, un contrato de naturaleza civil se desnaturaliza cuando se presentan rasgos de laboralidad. Ahorita les voy a enseñar cuáles son esos rasgos de laboralidad que nos ha señalado la doctrina jurisprudencial. Como por ejemplo, indicios de subordinación y o prestación personal de servicios. Nos retrocedemos a las primeras diapositivas y decimos, prestación personal del servicio, ¿qué es? Bueno, es cuando una persona de manera personal y directa pone su fuerza laboral al servicio de un empleador o de una empresa. ¿Qué es la subordinación? La subordinación se entiende el poder de dirección que tiene el empleador y el poder de variación que también tiene este empleador para poder introducir, para poder, en el primer caso, normar, que es reglamentar las labores
supervisar las labores y sancionar el incumplimiento de las labores, ¿ok? Y en el segundo caso, introducir cambios o modificar las jornadas de trabajo. Entonces, esos son los rasgos de laboralidad o los elementos los elementos de los contratos de trabajo que nos dice estos artículos. Ok, ahora, eh, ¿cuáles son los indicios de laboralidad que nos señala la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional? Primero, eh, son aquellos que hacen presumir la existencia de una relación laboral o en todo caso que el contrato civil se desnaturalice, como por ejemplo la creación de un correo electrónico corporativo, ¿no? Si yo tengo un contrato civil o un contrato de locación de servicios, y como les mencioné hace un momento, que les puse el ejemplo, y la empresa Coca-Cola me dice, bueno, trabajas en este lugar, te voy a dar tu computadora, pero además de tu computadora, te voy a poner un correo electrónico a nombre de la empresa que diga M. Mendoza, me identifican como Melvin Mendoza, arroba coca-cola.com.p, o bueno, para no tocar con la marca, con la marca Coca-Cola, vamos a poner, no sé, empresa X, triple X, en Mendoza, arroba triplex.com.pe. Entonces, el primer rasgo o elemento de laboralidad que determine que tengo, digamos, la subordinación es que la empresa me está creando una cuenta de correo electrónico. ¿Para qué? Para compartir, para recibir información y para darme de repente indicaciones de cómo debo desarrollar mi actividad laboral. Otro elemento que nos señala la doctrina es, por ejemplo, para el caso de las personas que se desarrollan en ventas, ¿no? En ventas y que no necesariamente tienen un contrato de trabajo, pero la empresa le da unas tarjetitas de presentación. Bueno, agente comercial o cualquier denominación en representación de la empresa Triple X. Melvin Mendoza, yo soy agente comercial de la empresa Triple X. En algunos casos yo me la puedo mandar a hacer, pero en algunos casos, si yo compruebo que yo me mandé a hacer esas tarjetas, pero que la empresa los avaló, entonces estamos entendiendo de que hay una prestación personal de servicio y además hay una subordinación porque me estoy sometiendo a las indicaciones que me da la empresa. Pero sí que si yo demuestro que las empresas los compró, porque de repente tengo copia de las facturas, entonces hay una relación directa que consecuentemente lleva a la subordinación. También tenemos las cartas de presentación. Por ejemplo, a través de un correo electrónico, Melvin Mendoza, corporativo, emite un correo electrónico a tal persona o envía una carta de presentación para que Melvin Mendoza se presente ante la Dirección General XX en representación de la empresa XX o Triple X y diga, bueno, Melvin Mendoza, representante de esta empresa o trabajador de esta empresa es presentado para usted para que realice determinadas labores. El sello, el logo de la empresa, el sello del gerente general o el sello del de recursos humanos. La empresa, si yo fuera un locador, no tendría por qué pedirme ese tipo de documentación, pero lo hizo. Beneficio para mí, un elemento más, un indicio más para corroborar o demostrar que existe una relación laboral. Eh, por ejemplo, que yo trabaje en una empresa, no sé, una empresa dedicada al sector de construcción, o de repente trabaje, no sé, en una, no sé, pero de repente en una empresa, no sé, que está dedicada al riesgo, una actividad riesgosa, y me contratan bajo la locación de servicios, pero la empresa me contrata un seguro complementario de trabajo de riesgo, un SCTR. En principio, si yo fuera locador, no tendrían por qué contratarme un seguro complementario de trabajo de riesgo, porque como la propia norma lo dice, trabajo de riesgo o trabajo riesgoso. Yo, si soy un contrato, si tengo un contrato de locación de servicios, ¿debo trabajar en esa actividad riesgosa?
No, ¿no es cierto? Solamente debo prestar una asesoría o un determinado trabajo, un determinado servicio y listo. Pero es un elemento más, que la empresa cometió un error en contratarme uno de estos seguros. Otros elementos más, por ejemplo, son los memorándum, los correos en donde se me llama la atención o me dan tal disposición o me dicen Melvin Mendoza, a partir de hoy, es como lo que mencionaban hace un momento uno de sus compañeros, en el reglamento interno de trabajo se señala el horario de salida, de ingreso, de salida y de refrigerio. Y en el memorándum me dice, bueno, Melvin, tú eres la única persona de esta área que llegas a las 3 de la tarde después del almuerzo, cuando el almuerzo de todos los trabajadores o todas las personas de esta área es de 2 de la tarde, de 1 de la tarde a 2 de la tarde. ¿Tú por qué a las 3? Me llamaron la atención. No solamente me están llamando la atención, sino que además me están poniendo, ¿qué cosa? Un horario de trabajo, un elemento más o un documento más o un indicio más para la laboricidad. Eh, Otras situaciones más, por ejemplo, la empresa me manda capacitaciones, me manda cursos, me manda charlas, tanto como participante para poder exponer o de repente para simplemente para capacitarme, ¿no? En representación. Y peor aún, la empresa no solamente me dice, anda Melvin a esta capacitación, a este curso, a esta charla, a este taller, sino que además se comprueba que la empresa pagó por ese servicio para la capacitación. Otro indicio más de la voracidad. Entonces, así vamos teniendo muchos elementos, muchos indicios por la cual se puede de alguna u otra manera acreditar una relación laboral. Y qué más nos ha señalado la doctrina, por ejemplo, si por error la empresa me da un photocheck, ¿no? Un photocheck para ingresar. Me dice, no, ese photocheck solamente es para ingresar por temas de seguridad. Bueno, ¿para qué me diste, no? Si tranquilamente la empresa de seguridad que contratas o el agente de seguridad que has contratado me puede registrar. Aquí ya hay una situación en la que se determina también, pues, los elementos de la laboriosidad. Y hace un momento, vuelvo a detallar, una de sus compañeras indicó, o sus compañeros, si me equivoco, discúlpenme, indicó que en el reglamento interno de trabajo cabe la posibilidad de ponerle el horario de trabajo o el horario de ingreso y de salida a estas personas o a los locadores de servicio. Bueno, impartir políticas internas en la organización a los locadores de servicio definitivamente no es que no se puede, sino que no se debe. Pero si se hace, indicio más de laboriosidad, que consecuentemente conllevaría a una desnaturalización del contrato de servicios, consecuentemente lleve a un contrato de trabajo a plazo indeterminado y ya yo podría reclamar el beneficio, cual sea la reposición, el pago de los beneficios sociales y hasta una indemnización. Bien, entonces, eh, aquí he señalado unas sentencias interesantes de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que solo los voy a detallar, o en todo caso he detallado solo de la Corte Suprema, porque las del Tribunal Constitucional, que son la 3683-2012, la del 2008, la del 2002 y la 2012, nos habla de la desnaturalización propiamente dicha del contrato de trabajo o cuando se convierten los contratos de locación de servicios en contratos a plazo indeterminado, ¿no? Y las sentencias de la Corte Suprema lo que nos dice que los contratos modales a plazo fijo se desnaturalizan no solamente porque se pasó un día, no solamente porque eh, la persona a quien se reemplazaba regresó y ésta continuó prestando servicios, digamos, el suplente, sino que además nos dice que cuando no se establece la causa objetiva o la finalidad de la contratación, en este tipo de contratos,
se tornan desnaturalizados. Por ejemplo, la Casación 2056-2004 de Lima dice: de los contratos se advierte que la demandante desde el año 94 hasta el 2003 se encontraba vinculada a la emplazada a través de contratos de trabajo sujetos a modalidad en los cuales no se especificó cuál era el objeto de los mismos. En tal sentido, podemos concluir diciendo que al no existir objeto que justifique la contratación modal para obra determinada o servicio específico, se debe declarar la ineficacia jurídica por existencia de simulación en la modalidad contractual, operando por ello la desnaturalización del contrato, de los contratos previstos en el inciso D del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR. Entonces, como les decía, cuando se suscribe un contrato de trabajo, es necesario señalar la descripción de la categoría del grupo profesional y el objeto, acá no lo he señalado aquí, y el objeto de la contratación. Es decir, cuándo es por inicio o lanzamiento de actividad, de nueva actividad, cuándo es una de naturaleza temporal, cuándo es un contrato de trabajo de naturaleza accidental y cuándo es un contrato de obra o de servicio específico. Si no señalamos textualmente y además no justificamos en la práctica que esa persona contratada ha realizado o ha tenido estas vinculaciones laborales, definitivamente los contratos de trabajo se van a desnaturalizar. Y así lo ha señalado la Corte Suprema en la sentencia que les acabo de leer, ¿no? La sentencia 2056 del 2004 Lima. Otra sentencia más es la 11839-2017 Lima. En el caso concreto, no se ha demostrado que el proceso de implementaciones tecnológicas se haya extendido al centro de prestación de labores del demandante, razón por la que no se encuentra acreditada la naturaleza temporal del servicio requerido. Aquí nos vamos a remitir a la reconversión empresarial. Y como ya les había señalado, el contrato de reconversión empresarial está establecido para que las empresas adecúen las nuevas modalidades o las nuevas actividades tecnológicas en su centro de labores. Entonces, si nosotros hacemos firmar un contrato de reconversión empresarial a un trabajador porque de repente se trataba de un contrato para amplificación o modificación de actividades de la empresa y que en la praxis no era una reconversión empresarial, sino era una actividad propia de la empresa, nos encontramos ante la desnaturalización del contrato de trabajo. Entonces, es importante conocer no solamente los elementos del contrato de trabajo, que son 3, y eso lo tienen que tener presente siempre, sino que además cómo yo puedo probar o cómo puedo demostrar que el contrato de trabajo que me hicieron suscribir a mí, ya sea por cualquier modalidad, ha quedado desnaturalizado. Más aún, o peor aún, si no tengo un contrato de trabajo o tengo un contrato de locación de servicios, ¿cómo puedo demostrar que en la realidad yo estoy realizando un contrato de trabajo y no un contrato civil regulado por el Código Civil? Valga la redundancia. Entonces, tenemos que hacer la diferenciación y por eso era necesario, como marco general, definir qué es el contrato. Bueno, vuelvo a repetir, el contrato es acuerdo de 2 o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. En la diferencia del ámbito civil es que no hay subordinación.
en la diferencia del ámbito laboral, es que hay, además de subordinación, hay prestación personal del servicio. Y el otro elemento es la remuneración. Entonces, hasta ahí voy a revisar algunas preguntas para poder ir respondiendo, si me permiten. A ver. Dice, comenzamos, ¿es necesario que se compruebe los tres elementos o basta con solo uno para que se acredite la desnaturalización? No. El contrato de trabajo o para solicitar la desnaturalización de los contratos de trabajo es necesario que se prueben los tres elementos. Estos tres elementos son concurrentes. ¿Ok? Si yo pruebo solo la prestación personal del servicio y no pruebo la subordinación, entonces no estamos hablando de un contrato de trabajo, porque es muy similar a un contrato civil. ¿Ok? El contrato de locación de servicios se obliga prestación personal de servicios. ¿Ok? Pero no hay subordinación. Entonces estamos hablando de un contrato civil. A contrario sensu, ¿estoy subordinado a realizar una obra? Sí, estoy subordinado porque la persona que me contrata quiere que mi obra o mi servicio tenga esta finalidad, tenga estas características. Entonces, sí estoy en la obligación de cumplir esas indicaciones, esas características, esa obligación, pero no necesariamente pongo toda mi fuerza laboral a disposición de él, porque también tengo de repente otros contratos que me obligan a mí a desarrollar determinado tipo de actividades, y por ello puedo recurrir yo a terceras personas. Entonces, estamos disociando los dos elementos de una relación laboral. ¿Ok? Entonces, para responder la pregunta, ¿es necesario que los tres elementos se demuestren? Sí, es necesario. Siempre es necesario. Son requisitos o elementos concurrentes. No puede faltar ninguno de los tres, ni siquiera la remuneración. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo, Melvin Mendoza, tengo un contrato con una persona, una locación de servicios, presto mi fuerza laboral a esta persona y además esta persona me da indicaciones. Me dijo, oiga, Melvin, muy bien, muy bonito tu trabajo, te pago mensual. ¿Ok? Me paga mensual. Pero ¿qué pasa si esa mensualidad se interrumpe y ya no me paga hasta un subsiguiente mes? O sea, un mes no cobré. Se puede entender que efectivamente se desnaturalizó o se podría haber desnaturalizado el contrato de trabajo. Pero, ¿qué te dice, qué te dice la norma? El artículo 5 del TUO respecto a la remuneración. El artículo 6, perdón, respecto a la remuneración. Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero en especie o cualquier forma de denominación, siempre que sean de su libre disposición, las sumas de dinero que entregue el trabajador directamente en calidad de la invitación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que los estudios cenan, tiene naturaleza remunerativa. Pero esta condición tiene que ser pactada en el contrato de trabajo si lo voy a percibir semanal, quincenal o mensual. Entonces hay una obligación permanente de contraprestar o de pagar la remuneración. Si no la cobro en un mes, no la cobro en 2 meses, entonces quiere decir que no hay un contrato de trabajo, sino hay una locación de servicios. Dicho en otros términos, vuelvo a reiterar, los tres elementos del contrato de trabajo son esenciales, sean probados en el mismo efecto. A ver. Prestación laboral, subordinación y remuneración que cumplan los tres elementos del contrato y demostrarlos. Bueno, sí, básicamente está respondiendo la pregunta, ¿no? Los tres elementos no solamente hay que citarlos, sino hay que demostrarlos también. Por eso les indiqué
les he dictado algunos indicios de documentos que conllevan a la laboriosidad de la prestación del servicio y consecuentemente a la subordinación que tenemos. Antes tenía antes tenía una pregunta larga que es esta acá. A ver, soy locadora de servicios desde el 2011 y se demanda de desnaturalización de contrato hace 5 años atrás, cuando ganaba 1.600. Ojo que hasta la actualidad sigo prestando mis servicios con otro monto de honorarios. Mi pregunta es, si llegaría a salir mi casación favorable, ¿yo debería recibir la misma remuneración de hace 5 años o con el monto de la actualidad? Ah, buena pregunta. No sé cuáles han sido los resultados de la primera y la segunda instancia porque me hablas de casación. Espero que hayas tenido un resultado favorable. Sin embargo, habría que ver la pretensión de tu demanda. Si tú demandaste solo la desnaturalización del contrato de trabajo y consecuentemente la continuidad laboral, digamos que lo que se va a resolver sería, en el caso tengas o hayas tenido una sentencia favorable, es que te incluya en la planilla en la planilla de trabajadores de la empresa, régimen laboral de la actividad privada, y consecuentemente continúas tu actividad laboral. Pero si tú, además de demandaste no solamente la desnaturalización del contrato de trabajo, sino la continuidad de la relación laboral, eh, y también el pago de tus remuneraciones de acuerdo a ese monto, si hay algún beneficio laboral que te tengan que liquidar, te van a liquidar sobre ese monto. Una vez que se haya incorporado tu relación laboral o que te hayas incorporado a la planilla, a partir de ahí tú tienes que solicitar el pago de tu remuneración actualizada, ¿ok? Porque recuerda que en esta situación el tracto sucesivo está determinado a lo que yo venía percibiendo y quiero que continúe. ¿Ya? Todo va a depender de cómo has presentado tu demanda. Si quieres solamente la continuidad laboral y que se te ingrese a planilla, no hay problema. Te vas a ingresar a planilla y lo que dice la norma es que el ingreso de planilla y el pago de los beneficios sociales se liquida o se paga de acuerdo a la última remuneración percibida. Entonces, si eso se trata, vas a tener la remuneración mayor a la que actualmente vienes percibiendo. Pero si solo detallaste, pero si detallaste además que quiere que se te pague la remuneración conforme venía, se te va a liquidar hasta esa fecha con esa remuneración y después vas a tener un aumento que también tienes que pedirlo. Entonces, aquí en este segundo supuesto vas a tener dos momentos por el cual precisar o pedir al juzgado se determine cuál va a ser tu monto remunerativo. Eso es importante. Lo principal aquí es ver la pretensión de la demanda propiamente dicha, cómo se plasmó. Si fuera tu abogado, yo te diría. Pero bueno, espero haber resuelto tu pregunta. Es una broma. Bien, solo para, para concluir, aquí tenemos algunas diferencias entre el contrato de trabajo y la locación de servicios. En el caso de la legislación, el primero, que es el contrato de trabajo, se regula por el régimen laboral de la actividad privada, el segundo por el Código Civil, ya lo he señalado, artículo 1764. Los sujetos que intervienen en el contrato son un empleador, un trabajador. En el problema civil, el contratante y el contratista o el locador. La prestación de servicios, el trabajador presta sus servicios directamente al trabajador. En el caso del tema civil, el prestador es independiente y puede hacerlo a través de terceras personas. La subordinación, el empleador o el trabajador está sujeto a una jornada de trabajo, a un horario de trabajo, un descanso, un refrigerio, a vacaciones, a beneficios sociales que incluyen gratificaciones julio y diciembre y otros beneficios que establezca la ley,
como por ejemplo, en el caso si tiene hijos, la pensión la remuneración de asignación familiar. En el caso civil no se fija una jornada de trabajo, mucho menos un horario de trabajo, y no percibe ningún tipo de beneficios. En cuanto a las compensaciones, el trabajador percibe remuneración permanente en forma semanal, quincenal, mensual, se define en el contrato. En el caso del locador, de acuerdo a lo que dice el contrato, por el, por determinada obra o por determinado servicio, en una sola oportunidad. En el caso del trabajador, de manera permanente, tracto sucesivo. Los beneficios sociales ya los he señalado. El locador percibe, no percibe. El trabajador percibe, sí, sí percibe. Y bueno, el plazo del contrato lo fijan de acuerdo al contrato, pero en principio los contratos se presumen a plazo indeterminado. En el local de acción de servicios tiene siempre una fecha fin, una fecha inicio y una fecha fin. La categoría de la renta, el trabajador percibe una renta de quinta categoría. Los honorarios profesionales a través de los recibos por honorarios son ingresos de cuarta categoría. Y las retenciones, bueno, las retenciones son quinta categoría para el trabajador, contribuciones a la ONP o a la OFP, cuotas sindicales si lo hubiera, y las retenciones judiciales. eh, En el caso del comitente, solo se le recibe, en el caso del comitente o locador, solo se le retiene el 8% del impuesto a la renta. Nuevas formas de regulación del contrato de trabajo, es importante señalarlo, es el teletrabajo y el trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Bueno, el teletrabajo es una forma de trabajar a través de las tecnologías de información, en la cual el empleador traslada las tecnologías de la información del trabajador a su domicilio o al lugar donde éste designe para que preste o desarrolle las actividades laborales. Se regula por la Ley 30.036 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 017-2015 TR. Bueno, el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o en el lugar del trabajo. ¿Por qué? Porque como ya les he mencionado, en esta modalidad contractual, el empleador tiene que darle todas las herramientas al trabajador para que éste desarrolle su actividad laboral. A diferencia del trabajo remoto, que es una modalidad de trabajo que nace con la necesidad del aislamiento social, que se realiza en el domicilio o en el lugar donde se encuentra aislado. Prestación también subordinada que se realiza a un trabajador que se encuentra físicamente en su domicilio o aislamiento como consecuencia de las medidas de aislamiento social en el COVID. Esta modalidad contractual nace con el decreto de urgencia 026-2020. A diferencia del teletrabajo, es una norma del año 2013. Entonces, hasta aquí hemos terminado.